Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora, del lugar en el que hayas decidido escucharnos. Comenzamos un nuevo episodio de Conversaciones de Mentes con Rubén Fornell. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pero además ya hace unas semanas empezamos esa nueva aventura en la que de vez en cuando íbamos a traer invitados a estas conversaciones, las íbamos a abrir un poco más, no se iban a limitar solo a nosotros dos y por eso hoy recibimos también a Miguel Ramírez. Miguel, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Además, en este caso, para nosotros buenas noches cuando grabamos, para ti buenos días, ¿no? Buenas tardes aquí. Buenas tardes. Es un gusto, María y Rubén. Muy agradecido por el honor que me hicieron con la invitación. Gracias a ti. Bueno, para nosotros también un honor poder compartir contigo este espacio en el que vamos a hablar de programación neurolingüística, que yo creo que una de las primeras cosas que va a haber que hacer es explicar qué es esto, ¿verdad, Rubén? ¿Verdad, Miguel? Y creencias, así se titula este espacio, en el que vamos a hablar de eso, de PNL, que también se puede llamar así, ¿no? Si no me corregís, y en el que el lenguaje, sobre todo, el qué nos decimos y el cómo nos lo decimos cada uno, va a ser el gran protagonista, ¿no? Pues sí, vamos a abordar este tema de mano de Miguel, que Miguel es pues un conferenciante internacional y un súper experto en programación neurolingüística. Para mí tenía las ganas de abrir también estas áreas de tratar en profundidad diferentes herramientas. Pero bueno, la verdad es que no hemos encontrado en nuestros episodios habituales esas herramientas por tal de no compartimentarlas. Y finalmente, pues también hemos encontrado aquí esta forma en la que a través de invitados, como en este caso Miguel, pues podemos profundizar de manos de quienes las usan a diario de manera totalmente enfocada y que son unas referencias en este tema. Así que para mí es un absoluto lujo y estoy segurísimo de que en el episodio de hoy también para todas las personas que nos ven y que nos oyen, tener la programación neurolingüística de manos de una de las personas que más saben sobre ella. Así que bueno, Miguel, muchísimas gracias. Nos tendrás también que enfocar el tema y que dar a conocer esta herramienta para la gente que nos oye y que nos ve, que no sabe, yo creo, mucho de PNL. Lo haré con todo el gusto y muy agradecido por tus palabras que me elevan y me honran demasiado, Rubén. En serio, muchas gracias. A ti. Bueno, pues yo creo que hay que ir ya al lío, ¿verdad? Que nos vamos a meter ya en harina. Miguel, aprovechando tu enfoque desde la PNL, desde la programación neurolingüística, me gustaría que nos contaras un poco más sobre qué es esto, ¿no? ¿Qué es la PNL y cómo nos puede ayudar? Súper. Normalmente si vamos a las enciclopedias libres, abiertas y dispuestas a cualquier ciudadano, vamos a encontrar definiciones que rumian mucho lo técnico y que quizá poco se aproximan a lo que cotidianamente podría resultarnos accesible a los seres humanos. Entonces, intentando mantenerme en lo técnico por un asunto de respeto a la definición que establecieron quienes originaron este modelo, intentaré, pues sí, hacerlo accesible. La programación neurolingüística es un modelo que lo que nos permite a los seres humanos que lo empleamos es poder identificar, describir y a partir de ahí, con un conjunto de herramientas, modificar o ajustar los procesos internos que promueven cualquier conducta en un ser humano, con independencia del nombre que elijamos por ámbito lingüístico darle a esta conducta. Me explico. Queramos nosotros llamarle miedo, queramos nosotros llamarle ansiedad, queramos nosotros llamarle pánico y dejando, por supuesto, el margen de lo que le concierne a lo clínico, a lo orgánico, pues esto para nosotros se trata de un proceso interno que normalmente sin el involucramiento de la conciencia los seres humanos llevan a cabo para promover este tipo de conductas que posteriormente son nominalizadas o conceptualizadas con el lenguaje. Y por tanto, es un área que nos permite desenvolvernos mucho mejor en cualquier ámbito, en tanto que, como siempre lo digo, todo el tiempo estamos usando nuestra cabeza, con independencia de quién seas tú, qué hagas en la vida, a qué le dediques tu tiempo, siempre para lo que haces utilizas tu cabeza. Y la programación neurolingüística, podríamos entonces, para cerrar la idea, ponerla en el marco de una especie de manual para poder dirigir concienzudamente estos procesos y así tener un tanto más de control sano sobre nuestro propio comportamiento. Fíjate, Miguel, que además creo que es muy útil, no sé si tanto para ti o para donde tú estás, pero aquí en España es muy útil aclarar además que la PNL no es un conjunto de técnicas, porque al fin y al cabo
aquí ha llegado de una forma un tanto descafeinada, en el sentido en el que la titulación o las ganas de titulación han prevalecido más allá del respeto en la mayoría. Evidentemente esto es una generalización, en la mayoría de los casos, en la mayoría de escuelas, de formadores, ha prevalecido este ahínco de tener una titulación y de expedir titulaciones, y al final se han ido conformando pues o bien una cantidad de formaciones que no estaban directamente ligadas a los creadores, que esto es un tanto paradójico estando vivos, y Claro. por otra parte se han creado muchísimos cursos de técnicas, ¿no? Fíjate que el mismo Bandler decía que la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, y abomina incluso de sus propios libros, allá de los primeros que tiene, ¿no? De la magia de la PNL y todas estas cosas que había por allí. O sea que al fin y al cabo para mí hay también, sobre todo para la gente que nos escucha, un lugar a concienciar en cuanto a la programación neurolingüística, especialmente por quién la da. Y para mí eso también es importante porque, precisamente, por eso estás tú aquí a día de hoy también, porque considero que tiene que ser hablada y tratada en profundidad por personas como tú, y también porque en España hay mucho máster en PNL que no tiene nada que ver ni con el nivel de máster, es decir, no es un máster realmente, es una institución que le ha parecido bien dar un título de máster, como podría dar de agricultura, o sea, lo que se le ocurra, como por otra parte personas que, bueno, se han acercado a la PNL pues de una forma, la verdad que un tanto cuestionable. Y eso creo que para la gente que amamos la programación neurolingüística, tú que estás al 100%, yo que en mi estudio de todos los tramos de la PNL, y primero en España, luego con Bandler, pues al final se ha quedado en una herramienta más, pero de aplicación constante y, digamos, integrada dentro de mi forma. Sí creo que es importante mantener una forma de respeto, no por la propia PNL, sino cualquier técnica, una forma de respeto, más teniendo en cuenta que todavía los padres nos hablan de lo que es, de lo que quieren, de hacia dónde va. Así que desde ahí creo que tenemos una herramienta súper útil, súper potente, para mí esencial, pero por lo menos aquí con cuidadito de cómo la manejamos y de manos de quién. Totalmente de acuerdo, Rubén. Y para complementar un poco este alcance que haces, lo de las técnicas, si lo pensamos en términos de orden temporal y lógico, tuvieron que nacer a posteriori. Es decir, la técnica es una especie de estandarización a la que se llega a partir de la comprensión de los procesos internos que promueven los comportamientos que justifican el uso y por tanto el nacimiento de dicha técnica. Es decir, no pudo ser primero la técnica y luego la comprensión de los procesos internos. Por tanto, quien propone a la PNL como un conjunto de técnicas y no como un conjunto de modelos para comprender las estructuras que promueven el comportamiento, a mi juicio la está sobresimplificando, lamentablemente para los tiempos actuales, con fines rentables, porque hay que decirlo así, pocos tristemente se interesan en ahondear en las aguas profundas de lo que le concierne al lenguaje y a todo lo que Bandler ha diseñado, y pues básicamente se queda con la ilusión de que lo que Bandler hace es utilizar un conjunto de técnicas, obviando todo lo previo, que es lo que le da vida a que la técnica surta tal efecto. En los últimos tiempos hemos escuchado mucho hablar de las creencias. De hecho, hay muchos libros, hay mucha gente que habla de este tema, pero hoy vamos a adentrarnos en profundidad desde la programación neurolingüística. Miguel, ¿podrías explicarnos cómo percibes tú el mundo de las creencias desde la PNL y qué son, para poder aclararnos? Sí, por supuesto. Y tengo que reconocer aquí públicamente que es uno de mis temas favoritos, sobre todo porque en este modelo, en este campo, pude dilucidar el tema desde el punto de vista de proceso y no solamente desde el punto de vista de la importancia que tienen en términos de implicación en nuestra vida. Normalmente escuchamos mucho acerca de tienes que cambiar tus creencias o tienes que cambiar tu forma de pensar o tienes que motivarte o tienes que. Y siempre lo digo así, el explicitar el qué no implica el cómo llevar a cabo tal qué. En este orden de ideas, las creencias obviamente son muy importantes. De hecho, en las mismas tintas lingüísticas de Bandler, nuestra realidad está hecha de creencias y no al revés. En este orden de ideas, pretendo entonces desarrollarlas un poquito para entender más acerca de ellas y no tanto solo el impacto que tienen en nuestra vida. Las creencias en el campo de la programación neurolingüística
son definidas y deberían ser definidas como una relación, normalmente entre un elemento de nuestra estructura interna y una porción de la realidad. Dicho elemento de nuestra estructura interna normalmente es un valor. Y estas creencias, que son estas relaciones, estas conexiones entre estos elementos, son explicitadas conductualmente, y comunicarnos es conducta, es decir, normalmente en el lenguaje empaquetamos estas relaciones que tenemos ahí construidas y a las que hemos llegado por diversos procesos. Voy a poner un ejemplo que es de hecho personal. Yo hace varios años atrás, y sé que luzco no como un anciano, pero igual tengo algunos años para atrás, pensaba que estudiar ingeniería proveía dinero. Y si notan la organización lingüística que estoy haciendo, lo que estoy expresando es que la porción de la realidad que yo llamo estudiar ingeniería es lo que produce la satisfacción de algo que valoro, que me importa y que llamo dinero. Conecto estas dos cosas para, por supuesto, darle sentido a mis comportamientos a partir del momento en el que establezco esto como una idea que impera como cierta. Adivinen qué estudié. Ingeniería. Pasé 5 años de mi vida estudiando ingeniería con la ilusión de, tras titularme, pues obtener dinero, porque en mi cabeza había conectado por experiencias previas estos dos elementos. La experiencia brotó de ver a un tío que estudió ingeniería de petróleos y le fue muy bien económicamente en su vida. Y lo que yo escuchaba en mi casa era, 2 puntos, abro comillas, es que su tío Jorge tiene dinero porque estudió una ingeniería. Ah, pues ya está, yo quiero dinero porque el dinero noto es importante para ámbitos supremamente críticos de nuestra vida, ergo lo que he de hacer es estudiar ingeniería. El punto es que dentro de la universidad me di cuenta que muchos profesores ingenieros se quejaban de la crisis económica y de lo mal que la estaban pasando en este marco, pues sí, de lo relativo al dinero. Y entonces me empecé a percatar que seguramente algo en mi lógica estaba mal, que no era necesariamente estudiar ingeniería lo que daba dinero, sino estudiar ingeniería y el que se cumplieran un montón de condiciones más para proveer la satisfacción de dicho valor, por así decirlo. Entonces, las creencias son relaciones que nos sirven para organizar nuestros comportamientos hacia el futuro, tienen que ver con el futuro y por ende están muy ligadas con las expectativas, lo que esperamos que suceda a partir de lo que hoy pensamos que es cierto y por ende más probable que suceda. Y son todo, yo lo resumiría así, porque no podemos partir desde otro punto distinto al de construir creencias para relacionarnos con esto que llamamos realidad. Claro, fíjate, Miguel, que efectivamente, como tú comentas, esa relación siempre va a estar y además esa creación en cuanto a que nuestra propia experiencia de la vida nos va a ir generando esas inferencias de, bueno, pues esto tendrá que ver con esto, deberá ser de una forma o de otra, pero es importante aclarar en la era en la que, bueno, tanto se vende sobre las creencias y desprograma tu cerebro o programa tu mente o tus creencias subconscientes o inconscientes, hay de todo, que ningún neurocientífico a día de hoy ha encontrado en el cerebro la creencia. Es decir, que al fin y al cabo hemos llegado a una convención entre nosotros que hemos denominado a este proceso y a estas consecuencias creencia. Pero más allá de eso, también la hemos tildado de una negatividad que necesariamente no tiene por qué ser de esta forma. Al fin y al cabo, creer en algo es un proceso activo, consciente o inconsciente, pero nosotros estamos creyendo y no tanto como esa creencia que parece que ha caído del cielo y se nos ha caído encima como si fuera la creencia. Esto es nuestra creencia como si estuviera ubicada en un área de nuestro cerebro, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como suelo yo expresarlo, esto es obra y gracia del lenguaje. Es decir, con el lenguaje solemos cosificar por un asunto de economía lingüística ciertos procesos y con ellos solemos darle esta connotación de cosa a algo que no es una cosa. Cuando decimos creencia,
le damos el tratamiento de un algo que existe como existe, por ejemplo, un celular que puedo tocar y que por lo tanto puedo tener, como puedo tener un teléfono en la mano. Sin embargo, como bien señalas tú, Rubén, las creencias son actividades, son procesos que los seres humanos llevamos a cabo todo el tiempo en nuestra cabeza, en tanto que nos mantenemos creyendo en ciertas cosas o dejamos de creer en ciertas otras, y para esto, por supuesto, nos servimos de la materia prima que nos ofrece esto que llamamos realidad y, claro, lo que ya tenemos, por decirlo de una manera metafórica, dentro de nuestra cabeza, ya sabiendo, por supuesto, que no es que esté ahí como una cosa, sino que tiene que ver con abstracciones, pues. ¿Y cómo llegamos a tener creencias? No sé si puedo decir tener o no, después de esto que acaba de decir Miguel, pero ¿cómo llegamos a tener esas creencias? ¿Nos podéis explicar cómo se nos meten en la cabeza? Sí, particularmente yo normalmente expongo dos vías. Una es la del introyecto y la otra es la de, pues sí, la propia experiencia. ¿A qué me refiero con esto de introyecto? Las que nos proveen otros, las que ponen ahí otras personas, y no quiero ponerme pues en un marco psicoanalítico, pero por ejemplo cuando Lacan habla de que el inconsciente es el discurso del otro, pues claro, el otro es quien empieza a nombrarnos, a conceptualizar ciertas cosas a partir de las que nosotros vamos organizando nuestra manera de relacionarnos con nosotros, con los otros y con el mundo. Y esa es una manera muy particular, cuando las abuelitas de repente se posan delante de nosotros y nos dicen, es que muchacho, es que tienes que prestar atención. Normalmente ese tipo de discursos, por lo que representan estas figuras en principio para nosotros, suelen calar muy hondo. Y quiero poner un ejemplo muy rápido aquí, en tanto que me quedé al debe con lo de mi abuela. Es que las cosas que mi abuela decía, pienso que públicamente no sé, no, es broma. Pero hace poco trabajé en una sesión privada con una chica que me decía que no era capaz de parar de comer, que aunque se sentía satisfecha físicamente, percibía la obligación, como si un algo allá adentro le dijera que tenía que terminar todo lo que había en el plato. Explorando precisamente alrededor de esto, recordó ella que estando muy pequeña, su papá, para dejarla ir a jugar, le exigió terminar todo lo que había en el plato. Y entonces, como lo hizo a la fuerza y le mostró el plato, voy a utilizar un colombianismo, pelado, así ya desocupado, sin contenido, su padre le dijo, muy bien, porque los niños buenos se comen todo lo que hay en el plato. Y de hecho aquí aparece la relación, ¿no? La relación entre algo llamado benevolencia y una actividad particular en este ámbito experiencial sensorial, comerse todo lo que hay en un plato. Y claro, hagamos el cálculo lógico. Si no quiero ser yo un niño malo, pues he de comerme todo lo que hay en el plato, así sea la fuerza. Y estas creencias muchas veces vienen dadas, entendiendo ya creencias como el proceso mental que hacemos, el constructo mental que llevamos a cabo, por otros. Y está también la experiencia directa, cuando nosotros experimentamos algo y a partir de esta experiencia, como señalaba Rubén, realizamos un conjunto de inferencias, vamos mezclando la información para llegar a conclusiones, útiles o no, que nos sirvan para cumplir ciertos fines a posteriori. Me encanta, Miguel, que hayamos establecido esa base tan clara, ¿no? Sobre todo en cuanto a creencia como proceso, sobre todo porque nadie nos mete esas creencias en la cabeza, sino que nosotros, cuando algo ha sucedido, como tú ponías ese caso a través de, por ejemplo, la experiencia, hemos tenido que comenzar a pensar diferente después de esa interacción con la persona, de una manera que hemos, pues, por ejemplo, validado la autoridad, como nos pasa en muchas ocasiones, estamos estimando a alguien de alguna manera y al fin y al cabo eso acaba generando una nueva relación, nos estamos creyendo algo, estamos comenzando un proceso en el que estamos ya ejecutando esa creencia, esa forma de creer algo, ¿no? En mi caso, por compartirlo con las personas que nos escuchan y nos ven, yo he tenido mucha suerte porque solo creía y he establecido creencias en mi niñez en base a los buenos profesores, a los que me decían cosas buenas, es decir, que para mí eran los buenos, los otros eran los malos que me decían cosas malas. Entonces, si alguien me decía, Rubén, eres muy bueno en música, yo establecía una creencia fenomenal, pero si alguien me decía, como me decían, Rubén, eres muy malo en lengua, yo no le daba autoridad a la profesora de lengua, entonces no lo establecía como una creencia y lo podía superar. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque al fin y al cabo, uno de los elementos primordiales, como tú has referido antes, que establecen, que nos propician el proceso de establecer creencias,
tiene que ver con la autoridad, con si realmente estimamos o no a esa persona, porque cuando alguien nos hace una definición de lo que somos o dejamos de ser, de si somos feos o somos guapos, de si esto está relacionado con nuestra inteligencia o no, lo que sea, depende esencialmente de la fuente que nos emite ese tipo de juicio, que nos emite esa información, porque si estimamos esa fuente, realmente cómo vamos a establecerlo dentro de nosotros puede ser de una afectación u otra. Si pasamos de la persona, si no le estimamos nada, esa creencia no se va a poder instalar. Ya que estáis con los ejemplos, me gustaría que fuéramos a vuestros casos personales. ¿Os parece? ¿Qué creencias son las que más os han afectado y de las que sois conscientes? Qué buen apunte ese último, María, de las que somos conscientes, porque aparentemente hay, dicen creencias que operan en planos donde nuestra conciencia no alcanza a registrar. Y lo dejaré ahí como para que se debata después filosóficamente en otra instancia. Sin embargo, en mi caso, y podría sonar en principio un tanto paradójico, una de las creencias, y estoy haciendo comillas para quienes nos escuchan con mis dedos, que más llegó a afectarme en un punto de mi vida, no muy lejano en términos temporales a este momento actual, fue la creencia, entre comillas nuevamente, de que soy inteligente. Y yo sé que muchos podrían pensar, pero es que eso es fantástico. O sea, quien se piensa, se sabe, se cree inteligente, pues normalmente emite un conjunto de respuestas ad hoc a este tipo de definiciones, de conceptualizaciones de lo que somos, de lo que podemos hacer, etcétera. Y pues normalmente obtiene buenos resultados. El punto es que para mí tiene también el respaldo este tipo de ideas. Es decir, no es solo una cara, también está la otra. Lo voy a decir con una expresión que le escuché a un maestro hace tiempo. Las medallas que nos colgamos en el cuello pueden terminar ahorcándonos en algún momento o en algún punto o de alguna manera si es que no estamos conscientes de cuáles son esas medallas y las implicaciones que acarrean. Y entonces, en mi definición, en algún momento no concienzuda de inteligencia, pues no cabía el fallo, por lo que cuando fallaba, evidentemente venía el acto del autocastigo de maneras supremamente desproporcionadas. Y entonces hubo mucho tiempo en mi vida en donde tuve que lidiar con esto hasta que, por supuesto, pude ampliar la definición, pude ampliar el concepto y ligarlo a otras cosas para terminar concluyendo que finalmente inteligente es quien precisamente utiliza lo que como materia prima, esto que llamamos error, nos provee para seguir haciendo cosas en direcciones más propositivas hacia adelante. Este fue uno de los casos tantos que se me ocurrió. Pues fíjate, Miguel, para mí compartiendo esas creencias, yo creo que una de las creencias que más me han afectado, y la verdad es que creo que es bastante compartida por lo que voy trabajando en el día a día, es la relación que hay entre el trabajo, el sacrificio, la vida, en el sentido en el que, bueno, pues cuando crecemos en estas familias pues tan humildes y obreras, establecemos esa relación de que la vida es un sacrificio, de que conseguir dinero, una economía solvente, es pues algo muy difícil, de que ese conseguir dinero conlleva un gasto, una inversión de tiempo inmensa y casi esclavizada. Para mí esas relaciones que hay entre lo que tiene que ver con el retorno en positivo, bien a un nivel de tiempo, de economía, de libertad financiera, laboral o lo que sea, junto con el sacrificio, que hay una montaña impresionante, siempre ha estado muy ligado, ¿no? Y veo que, por ejemplo, yo trabajo en un formato de mentoría, donde también con la gente, más allá de la parte psicoterapéutica o personal, hacemos una parte profesional, y veo que esto es algo que está absolutamente establecido, ¿no? Lo que tenemos un aroma social también y socioeconómico en el que hay una relación directa que vamos salvando, pero que hay una relación directa entre ese sacrificio que conlleva el poder conseguir una economía solvente. El hecho de tener una cierta facilidad, predisposición a abrirnos también a una forma de inteligencia financiera diferente, por poner ese caso, de una libertad en cuanto a nuestro propio tiempo o manera de vivir, está bastante condicionado de una forma socioeconómica, ¿no? Yo creo que también es interesante ver cómo hay, por concluirte con esto, algunas creencias que tienen que ver con nuestros impactos directos y personales, y también otras creencias que tienen que ver con nuestra cultura, socioeconomía, con el contexto que vivimos, ¿no?
Bueno, ahora que sabemos más de las creencias y del PNL o de la PNL, yo lo que quiero es que nos deis recomendaciones, porque al final aquí lo que tratamos siempre es de buscar soluciones o de buscar la forma en la que podemos controlar los asuntos de los que tratamos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones daríais a una persona que lo que quiere es que sus creencias no le limiten? Partiendo de la base de que las creencias como proceso se mantienen eliminando información, distorsionando la información, en tanto que quien, por ejemplo, como en algún momento lo ilustraba mi maestro Mar, cree que tiene mala suerte y se encuentra un billete de cualquier cantidad en el piso y es capaz de esta evidencia reformularla de modo tal que logre mantener una coherencia interna entre lo que piensa y lo que está experimentando, puede simplemente decir, no, pero este billete de tan poquito valor, no, pues, o sea, qué mala suerte. Y alguien que se cree con buena suerte se encuentra el mismo billete y es capaz, por supuesto, de introducir esto en su cabeza de tal modo de confirmar aquello que previamente ya sabía. En este orden de ideas, pienso que aprender a pensar críticamente es fundamental. De hecho, algunos llaman a esto de pensar críticamente la habilidad del siglo XXI. Yo diría la habilidad para toda la vida, no solamente concerniente al siglo. En tanto que pensar críticamente justo es pensar acerca de cómo pensamos, de cómo estamos razonando, de cómo estamos conectando dentro de nuestra cabeza las cosas para poder encontrar conexiones más útiles. Y con esto, por supuesto, podernos movilizar por la vida con mucha mayor holgura y mucha mayor liviandad. Entonces, para mí uno de los puntos fundamentales al momento de poner al fuego nuestras creencias es, de manera básica, por supuesto, buscando contraejemplos. Esto que nosotros solemos llamar cotidianamente la excepción a la regla. Eso o aquello o ese lugar o esa condición en donde no se cumple, para que de algún modo podamos sustentar, contrastar lo que pensamos con nuestra experiencia directa y poder ir actualizando las cosas. Es decir, aperturar nuestra cabeza a nuevas formas, a nuevas posibilidades, partiendo de la idea de que lo que ahí tenemos es apenas un mínimo espectro de todo lo que hay. Fíjate, Miguel, que desde ahí yo creo que una recomendación importante a añadir a estas pautas que tú nos comentas y que para mí sería relevante dentro de este análisis que harán las personas que nos escuchan también, es que puedan, ¿por qué no?, elegir ver aquello que les está limitando más. Hay veces que son personas que están pues en un cambio de trabajo y no sienten la seguridad, que quieren dar un cambio en su vida y tienen esa parte de limitaciones y que se adentren en observar cómo han construido aquello que les puede, por poner el caso, aterrar, dar miedo, provocar una sensación de vulnerabilidad y que entren en ese mundo pues como si con curiosidad, como si fueran exploradores, para preguntarse, a ver, ¿yo esto cómo me lo he construido? Porque ahora, después de este recorrido que hemos hecho contigo, pueden ver que hay un proceso, que el hecho de que sientan ese miedo o de que sientan una cierta incapacidad, de que hayan hecho una proyección ante eso que quieren conseguir, por poner este caso, y ven ciertas resistencias, ciertas limitaciones, ha tenido que ser un proceso. Y entonces desde ahí se puede indagar si eso ha procedido quizá de una infancia, qué han tenido en cuenta, qué han empezado a relacionar a través de lo cual han llegado a este tipo de conclusión en el que se sienten limitados. Creo que en muchas ocasiones, como tú comentas, hay también esas excepciones necesarias que tenemos que observar para entender cómo hemos hecho lo que hemos hecho, cómo nos hemos creído lo que nos hemos creído hasta aquí. Bueno, ahora nos lo vamos a replantear absolutamente todo, pero lo que no nos vamos a replantear es que quienes nos ven, quienes nos escuchan, tienen un montón de lugares y de plataformas en las que encontrarnos. Conversacionesdementes@gmail.com, que es nuestra dirección de correo electrónico, también en Instagram, en Facebook, en Twitter, en iVoox, no sé, Rubén, en un montón de sitios, ¿no? Pues estamos en todos sitios y es que lo ponemos muy fácil y nos pueden encontrar como siempre, como tú comentabas también, estamos en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify, Vox, en nuestro correo electrónico que seguimos recibiendo comentarios, mensajes, pero por supuesto, y como es especial en el día de hoy, pueden encontrar a Miguel y pueden seguir y encontrar todo lo que va haciendo Miguel, que es súper interesante, las publicaciones, yo lo sigo, que su Instagram es @MiguelRPNL.
y además tiene unos cursos ahora súper interesantes. Yo tengo personas de máxima confianza que trabajan conmigo que les recomiendo los cursos de Miguel, que están inscritos, o sea que 100% confianza desde aquí, desde Conversaciones de Mentes, para hacer los cursos que tiene de storytelling, de cómo preparar masterclass, de PNL para coaches. Y además es que son un formato de cursos que van a interesar a cualquier persona que, más allá o no de una práctica profesional, tengan interés, tengan curiosidad, quieran avanzar más con un formato que para mí es uno de los formatos que más me gustan, que tienen que ver con la honradez, con haber seleccionado contenidos de mucha calidad, de mucho valor, condensarlos y ofrecerlos a personas que quieren evolucionar más allá o no de que se vayan a dedicar profesionalmente a algo parecido al acompañamiento o de que simplemente quieran una evolución. Casi nada, Miguel, lo que acaba de decir Rubén. Maravilloso, y agradezco mucho esas palabras, Rubén, en serio. Bueno, Miguel, yo no sé si vienes preparado, pero aquí no vale solo con hablar del tema, sino que quien viene tiene que contarnos un cuento, leernos una poesía. No sé qué has preparado para nosotros hoy. Sí, vengo preparado. Ya me habían advertido que esto es sello de la casa, así que espero estar a la altura. Y quiero poner el contexto. Es un cuento corto que se titula Los Mineros. Como ya había anticipado en una de las tantas respuestas, pues yo me fui por el lado de la ingeniería. No me juzguen, recapacité. El punto es que estudiando ingeniería en minas, un profesor un día nos narró esto en una clase. Y siempre conservé este cuento, este relato, porque de hecho tiene todo que ver con el asunto de las creencias. Es una ilustración acerca de lo que pueden acarrear ya en términos de impacto, por supuesto, partiendo de la base de cómo es que funcionan. Así que ahí les va. Hay una historia que dicen es verídica. 6 mineros trabajaban en un túnel muy profundo, extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas 3 horas de aire, como mucho 3 horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría perforar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo acaso antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible. Apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron todos en el piso. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba. Cada par de minutos parecía una hora y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de los mineros se dio cuenta que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar, así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas y él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina y cuando la primera media hora pasó, él dijo: ha pasado media hora. Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó de la media hora, habían pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo: pasó otra media hora. Y los 5 creyeron que habían pasado encerrados en total 1 hora y media, y todos pensaron en cuán largo se les hacía el tiempo. Así siguió el del reloj. A cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla apuraba la tarea de rescate, sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de 4 horas. Llegaron a las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos. Encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia, el que tenía el reloj.
Esta es la fuerza que tienen las creencias en nuestras vidas. Esto es lo que nuestros condicionamientos pueden llegar a ser de nosotros. Cuando creemos y confiamos en que se puede seguir adelante, nuestras posibilidades se multiplican. Y en palabras de Richard Bandler, y para agregar algo aquí, algo no tiene que ser realmente cierto para tener ciertamente un real impacto en quien así lo cree.